gravemente asesinado. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Gol Eterno, un podcast, un nuevo proyecto que les queremos presentar a ustedes. Tengo el gusto de presentar a mi amigo Michel Curi, donde vamos a hablar de goles emblemáticos que han marcado en la historia del fútbol. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí platicando contigo, sobre todo con toda esa gente que nos está escuchando y viendo. Bueno, vamos a tener información muy buena y sobre todo hoy va a ser un capítulo que se van a quedar cuadrados porque vamos a hablar de un tema que ha trascendido no solamente a lo largo de los años, sino que también marcó a todo un país. Sí, nos referimos a Andrés Escobar, que particularmente no es un gol, sino un autogol que terminó con su vida. Y sí, va a ser después de esa tragedia monumental que pasó de aquella Colombia que participó en el Mundial de 1994 allá en Estados Unidos y que marcó prácticamente un después en esa selección y sobre todo la trágica muerte de Andrés Escobar. Eso me lo han inculcado en la familia, en la casa y creo que hasta ahora todo me ha salido muy bien. No he tenido pues, muchos inconvenientes, cosas de pronto desafortunadas en el fútbol, tal vez una lesión que tuve, pero soy afortunado y creo que es más lo que me ha ayudado que lo que me ha perjudicado. Andrés Escobar nació un 13 de marzo de 1967 en la ciudad de Medellín, Colombia. En el barrio de Calasanz, que ahí es donde se crió, a menos de 1 kilómetro del estadio donde juega el equipo de sus amores, el Atlético Nacional. Sí, y no me dejarás mentir, parece increíble que en esa niñez que tuvo Andrés Escobar, escuchaba a todos los hinchas ir a visitar ese gran estadio del Atlético y sobre todo llegar a ser pues lo que fue, un defensor central a la altura de ese equipo. Y aparte de que estamos hablando de una época en la que estaba inmerso el narcotráfico, y aparte que Andrés Escobar encontró en el fútbol una manera de que pudiera estar alejado de los vicios, alejado de los problemas, y su familia siempre decía que era una persona muy dedicada, muy solidaria, comprometida, que hasta se valió el título de que lo nombraran como el caballero del fútbol. Imagínate el nombre que se le da a Andrés Escobar, no solamente dentro de Colombia, sino de todo el mundo. Era un jugador totalmente limpio y sí creció en una niñez prácticamente en un barrio pobre, hay que comentarlo también, pero también donde cada esquina de ese barrio había una cancha de fútbol y contaba a su madre que él se la vivía prácticamente jugando de día a noche, así que pues ya lo tenía prácticamente en las venas, ¿no? Sí, que incluso su hermana mencionaba que hasta 4 veces al día jugaba partidos de fútbol, que de día y noche comía, respiraba fútbol. Todo ese esfuerzo al final de cuentas rindió frutos porque en 1986 consigue debutar Andrés Escobar bajo las órdenes de Francisco Maturana, que también fue su entrenador en la selección colombiana. Y el Atlético Nacional estaba atravesando por una gran época, llegó a la final de la Copa Libertadores en 1989, que termina ganando y se convierte en el primer club colombiano en conseguir esa hazaña. Sí, llega a esa final de Copa Libertadores, bien lo mencionabas, en el 89, enfrentándose al Olimpia. En el primer partido ganan 2-0 y en el otro remonta el Atlético Nacional mandándolo a los penales. Y ojo, se fallaron 5 penales. Pero 5 seguidos, sí, hay que mencionar eso, 5 penales seguidos, que fue una final de ida y vuelta, que al final termina ganando el Atlético Nacional, pero también hubo muchas críticas en el fútbol sudamericano, particularmente por el tema del narcotráfico, porque tenía una influencia de nada más y nada menos que Pablo Escobar. Momento complicado en este programa, sí, vamos a manejar el tema del narcotráfico porque es fundamental y es importante mencionarlo, que el Atlético Nacional tenía una especie de mano negra por parte de Pablo Escobar. De ahí llegaban incluso hasta fichajes y dinero extra para los jugadores para poderles pagar más, pero ojo, la presión que se manejaba si no le salían bien las cosas. Ah, sí, claro, y también hay que mencionar de que funcionaba como una especie de lavado de dinero. No solamente Pablo Escobar estaba implicado, sino hasta el cartel de Cali con el América de Cali, que ellos básicamente lavaban el dinero de esta manera. Ellos aumentaban las nóminas con los futbolistas y también conseguían futbolistas extranjeros para mejorar las plantillas, y a través del taquillaje que funcionaba como efectivo era donde los equipos y los clubes podían ahí decir que tenían más ingresos. Y al final de cuentas ese efecto que tuvo el Atlético Nacional se vio reflejado en la selección de Colombia, porque venían de una generación dorada y lograron clasificar al Mundial de 1990 con una generación dorada,
que estaba el pibe Valderrama, Freddy Rincón, el Tren Valencia. Asprilla también. Sí, Andrés Escobar, René Higuita, o sea, era una selección tan completa que en 1990 terminan en los octavos de final, pero en el proceso rumbo al Mundial de 1994 dieron mucho de qué hablar y sobre todo cómo se lucieron en las eliminatorias sudamericanas. Las eliminatorias sudamericanas que llegaron prácticamente invictos. Ojo, no fue fácil. Sabemos que el fútbol sudamericano es muy complicado e irse a parar a plazas como las que hizo esa Colombia es de admirarse. Sobre todo, pararse en el Monumental, ganándole 5-0 de visita a Argentina. Imagínate lo que estaba haciendo esa Colombia. No, y el contexto, porque Argentina venía de ser campeona del mundo en 1986, volvió a la final en 1990 que pierden ante Alemania, y para el proceso de 1994 era la última jornada en el que Colombia o Argentina se peleaban el boleto y todo estaba en contra de Colombia. No solamente ganan, sino golean y mandan a la Argentina a jugar repechaje en Oceanía contra Australia, que sí consiguen el boleto, pero ya había un impacto muy fuerte en el fútbol que hasta el mismo Pelé ponía como favorita a Colombia a ganar la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Leonel Álvarez solta el tren y desde atrás Rincón para vencer a Argentina en su propia casa, para humillar a los campeones del mundo y a los campeones de América, para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero, que se juega en nuestra nación y clasifica directo al campeonato mundial. Olvídense de lo demás, empiecen a celebrar en Colombia. 30 minutos del segundo tiempo, pueden sacar el aguardiente que ataca a Colombia. El tiro, vamos al cuarto, el tiro, increíble, increíble, increíble. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! No cualquiera llegaba a la casa de Argentina, en este caso el Monumental, a ganarle 5-0 después de la hazaña que hicieron en el 86. Créeme que eso los mermó y ojo, para que Pelé te dé esa tipo bendición de que les iba a ir excelente y prácticamente llevarse al Mundial en el 94, pues ya veremos si lo salaron o no. Sí, desafortunadamente había muchas expectativas sobre esta selección, pero las cosas no se fueron dando al respecto. Bueno, es algo que uno extraña, pero en la profesión que nosotros llevamos y lo que nosotros queremos, que es un mundial, nos tenemos que olvidar un poquito de esta situación, nos tenemos que meter plenamente en lo que es el fútbol y la preparación hacia el mundial, porque es de la única manera que se llega bien y se llega en un nivel bueno para el mundial. O sea que ya se adquirió ese profesionalismo con la Copa Mundial pasada en el 90, ya no va a hacer tanta falta del terruño, ni van a extrañar tanto, sino concentrados en lo que es. Sí se extraña, es normal, que no va a extrañar la familia, su gente, la ciudad, cada uno extraña todo esto, pero lo principal es prepararnos para el mundial, estar el tiempo que haya que estar encerrados en la concentración para estar lo mejor posible, prepararnos con rivales que nos van a exigir bastante y llegar en un nivel que tiene que ser muy positivo y muy bueno para estar al 100%. Colombia arranca la Copa del Mundo con la selección de Rumania y se perfilaba para que tuviera una clasificación muy accesible, pero se le empezó a complicar las cosas desde muy temprano. Y sí, llegó ese partido frente a Rumanía, desgraciadamente caen 3-1 en ese juego, con un doblete de Florian Rodemiu y también un golazo de Hagi, que bueno, ya sabemos de la calidad de que era Hagi en ese entonces. Es que ahí hay un tema muy debatible, si fue un golazo de Hagi o fue un error de Óscar Córdoba, que originalmente no era el portero titular y fue prácticamente tomar pues una responsabilidad muy grande tras la ausencia de René Higuita. Ojo, y ahí le vamos a meter ese pequeño paréntesis. ¿Qué pasó? ¿Por qué René Higuita no estaba en el Mundial de 1994? Bueno, él estaba en prisión, sí. En prisión estuvo 6 meses René Higuita y por eso fue que se perdió. Relativamente tenía mucha relación la selección colombiana con Pablo Escobar. Entonces, esa selección colombiana iba a la cárcel que él mismo hizo, incluso para él. Sí, la catedral, ¿no? Ajá, justamente, para poder jugar con ellos. Pero ojo, René Higuita, que era el que tenía todavía un poco más de relación con él, salió embarrado en toda esta situación, ¿no? Sí, porque también hay que mencionar que la catedral la construye Pablo Escobar con la misión de que no lo pudieran extraditar a los Estados Unidos. Había muchos conflictos legales,
pero René Higuita, obviamente toda la selección colombiana lo iba a visitar a petición de Pablo Escobar, pero René Higuita sí tenía un vínculo muy cercano con él. Lo que no ayudó fue de que él ayudó a ser negociador del secuestro de una niña que era hija del que le ayudaba las finanzas a Pablo Escobar. Y eso en Colombia era un delito, porque tú no puedes negociar en secuestros. Estuvo en la cárcel un periodo de 6 meses, logra salir antes del Mundial del 94, pero ya su imagen estaba muy manchada, y eso, pues, quieras o no, una persona tan importante que tenía un peso a destacar en la selección colombiana, sí empezó a mermar el rendimiento y sobre todo la confianza. Y se vio reflejado en el partido de Rumania no sabes si fue una genialidad de Hagi o un error de Óscar Córdoba, pero al final de cuentas termina perdiendo la selección colombiana 3-1 y se le fue complicando más en la previa contra Estados Unidos. Y sí, la tragedia ya estaba iniciando, perdió 3-1 con Rumanía y ahora tenía que ir a jugar frente al local, frente a su gente, Estados Unidos, y buscando un resultado que los devolviera, pero no todo era tan fácil. Se dio la noticia que apenas días antes había fallecido el hermano del defensor central titular, el Chonto Herrera. Entonces se había comentado que era por un incidente de tránsito y eso obviamente mermaba todavía más a una Colombia que ya estaba presionada. Y para complicar más las cosas, Francisco Maturana recibió amenazas de muerte para que no pusiera como titular a Barrabás Gómez. Que ese mismo Barrabás, después del Mundial del 94, ya no quiso jugar al fútbol y se termina retirando de las canchas por cosas adicionales que vamos a mencionar más adelante, pero que ya había una tensión dentro del vestidor de la selección colombiana y todo iba en mal en peor cuando inicia el partido contra los Estados Unidos. Inicia el partido frente a los Estados Unidos, una Colombia que necesitaba ganar sí o sí, venía incluso de anotar en el gol pasado el Tren Valencia justamente, era como el máximo referente, pero tenían esa seguridad atrás, ya sea con el Chonto Herrera o con Andrés Escobar. Pero sí, aquí empieza realmente la tragedia. Desborda el jugador de los Estados Unidos por la banda izquierda, mete un centro donde no había absolutamente nadie. No era una jugada de peligro. No, para nada. Y el que mete la pierna y mete el propio gol en propia puerta es Andrés Escobar. Sigue Colombia entregando mala pelota. Está quedando por la izquierda Har para atacar. Har para meter de pierna zurda, pelota abierta. ¡Mira el autogol, autogol, autogol! ¡Autogol de Andrés Escobar! ¡Increíble! ¡Increíble! Para no creerlo. Autogol de Andrés Escobar. Desposicionó, descolocó totalmente al arquero del equipo de Colombia. Y nos toca decir que tristemente esta jugada de Andrés Escobar. Y que fue imposible para Óscar Córdoba poder atajar esa jugada, pero que ya, y básicamente ese gol refleja lo que pasó en esa selección colombiana y sentenció el futuro a corto, mediano y largo plazo de una selección colombiana. Sí, no, ya después cayó el segundo gol como tal y finalmente pues el Tren Valencia vuelve a meter el gol, sin embargo pues ya prácticamente estaban eliminados y sí, esa selección que había dicho el Rey Pelé que venía para hacer la Copa del Mundo prácticamente estaba eliminada. Faltando incluso una jornada que a pesar de que vencieron a Suiza, ya matemáticamente se encontraban eliminados y terminaron últimos de su grupo. En el ranking cayeron muchas posiciones, imagínate, partieron en la 4ª posición del ranking de la FIFA y en años posteriores terminaron hasta el lugar 40, incluso 50 en los siguientes años, pero eso no fue lo peor. Andrés Escobar reconoció su error y habló en una entrevista inédita a días de su muerte de por qué fue el fracaso de la selección colombiana. Y bueno, que no fue bueno para Colombia, que realmente no estamos contentos con lo que pudimos hacer en este mundial porque esperábamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene teníamos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver ni lo podemos arreglar y quedamos afuera. Bueno, no sé, a veces uno no se explica. Cuando juegan los partidos, y más como el de hoy, de pronto si hubiéramos jugado los otros dos como el que jugamos hoy, a lo mejor hubiéramos ganado sobrados el grupo, hubiéramos pasado fácil. Pero cuando realmente se regalan
los compromisos, no se hace lo que se tiene que hacer como nos pasó en los 2 primeros, no tuvimos la concentración, la seguridad, la precisión. ¿Y por qué no tuvieron esa concentración? No sé qué pasó, estuvimos descompuestos y todavía no nos hemos explicado qué pasó. Y ya terminando la concentración, hubo muchos futbolistas que decidieron conocer y turistear a lo largo y ancho de los Estados Unidos, pero Andrés Escobar ya quería regresar a su país por 2 razones. Una, porque quería continuar su vida. De hecho, sus compañeros le recomendaron que escribiera una columna para Diario El Tiempo, en el que menciona una frase que hasta te estremece un poquito, que dice: la vida debe de continuar. Porque, hay que ser sinceros, fue un error humano que le pudo haber pasado a cualquier futbolista y que fue un hecho desafortunado, y más por las altas expectativas que se tenía de la selección colombiana. Pero él regresa a Colombia y ya estaba en planes de casarse, ya estaba comprometido y también estaba una firma de estar con uno de los grandes clubes de Europa. Sí, iba a fichar nada más y nada menos que por el Milan de Italia. Imagínate esa carrera que pudo haber sido para Andrés Escobar, y si pones demasiado énfasis en esa frase que él dijo, que la vida debe de continuar, ¿quién lo diría que después todos iban a continuar, menos él, ¿no? Andrés Escobar ya no quería pasar tiempo en el anonimato ni estar encerrado, porque al final de cuentas fue un error humano, y se va a un antro con unos amigos y seres cercanos a pasar el rato porque la vida debe de continuar, y tiene una discusión con los hermanos Gallón Henao, que eran 2 personajes que estaban vinculados con el narcotráfico. Se empieza a hacer un poquito acalorada la discusión porque se estaban burlando de él, diciendo que hizo un golazo, de que echó a perder todo el proceso de la selección colombiana, y se empezó a calentar mucho la situación. Se retiran los hermanos y le dan una orden a su chofer, que era Humberto Muñoz Castro, y le da 6 balazos que acaba con la vida de Andrés Escobar, muy joven, a los 27 años y con un futuro por delante. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esta. Ese era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable. Tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a ti. Imagina tener el futuro perfecto. Uno de los mejores equipos de toda Europa, el Milan de Italia, te va a fichar. Ya estás comprometido con tu novia para formar una familia juntos. Y que por un error humano, que le puede pasar a cualquiera hoy en día, pero que quizá en ese entonces pesaba mucho más, desgraciadamente se nos va Andrés Escobar. Y todo fue por un tema de apuestas, sí. De que había mucho dinero invertido por parte del narcotráfico, de que Colombia iba a llegar lejos, y que por un autogol selló toda posibilidad en contra de la selección colombiana, acabó con la vida de un futbolista. Y hay mucha indignación, y el pibe Valderrama, el Tren Valencia han mencionado de que ellos, si no hubiera sido Andrés Escobar, posiblemente pudo haber sido uno de ellos, porque lo que pasó en las semanas siguientes, pues tenían que estar rodeados de guardaespaldas, de cuerpo policial, porque no sabía si le iba a pasar lo mismo a otro futbolista. Y semanas después consiguen dar con Humberto Muñoz Castro, pero aquí es la burla. Lo que debió haber sido una cadena perpetua, le dan más de 40 años de prisión, que después se la reducen a 25 y que ni siquiera los cumple los 25 años. Termina saliendo en 2005 por buena conducta. Imagina matar a alguien que tenía toda su vida por delante y que de 40 años prácticamente te den 10, 11 y ya saliste y ya cumpliste lo que hiciste, pero ya truncaste carrera, ya destrozaste familias y ya acabaste con algo que prácticamente era el futuro de Andrés Escobar. Y lo más triste, que ese fue prácticamente el fin de una generación dorada de la selección colombiana.
Eso sí, clasificaron al Mundial del 98, pero ya era una selección ya mermada en nivel de juego. No consigue ni siquiera avanzar al repechaje en 2002 y se ausentan por muchos años de una Copa del Mundo hasta 2014, que fue la mejor participación de la selección colombiana, pero que por todo el contexto que se dio, era una Colombia que pudo haber sido exitosa por muchos años, que era una selección que pudo haber tenido una base de futbolistas destacando en el viejo continente y que al final no se consiguió nada y que terminó con la vida de un futbolista. Yo creo que por más cruel que suene, terminar esa generación en el Mundial de 1998 era lo que necesitaba ya Colombia, porque esa selección venía tocada ya después del Mundial de Estados Unidos. Y bien lo mencionas, hasta el 2014 es cuando se presenta una selección totalmente renovada, alegre, con toda esa gente, con esa ilusión, bailando, encabezada por James Rodríguez, por Cuadrado, por Falcao, por algo que necesitaba esa Colombia era volver a renacer, y gracias al buen fútbol, esa selección pues sí trascendió y me parece, si no me recuerdo, llegó hasta los cuartos. Así es, a los cuartos de final, y que yo soy de la idea de que si no hubieran matado a Andrés Escobar, pues él era como era muy joven, fácil hubiera tocado ser de los, incluso capitán de la selección de 1998, pero todo, pues ya conocemos la historia, que fue un final triste que dejó tocada no solamente en lo deportivo, sino a toda una sociedad del pueblo colombiano, y que con esto estamos terminando el episodio. No sé si quieres decir algo más, Michelle, al respecto de esta historia trágica. Una historia que quedará marcada en los corazones no solamente de la gente colombiana que aún lo recuerda, sino también de la gente que nos gusta y nos apasiona este deporte. Andrés Escobar seguirá vigente en todos los corazones de esta gente que lo quería mucho, porque incluso cuando él falleció mucha gente fue a su funeral, y él siempre va a estar apoyando desde arriba o desde donde quiera que esté a la selección colombiana. Porque al final de cuentas fue un gol eterno, y con eso nos estamos despidiendo. A nombre de Michelle Curi y Sebastián Aceves, les agradecemos por haber visto este podcast, y no se pierdan el siguiente capítulo, donde vamos a hablar del gol del siglo, uno de los goles más recordados en la historia de los mundiales, de nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Hasta luego.